La hamburguesa y otros relatos. Por Julia Rosell Saldaña. La hamburguesa. Para ver mi afán para la comida solo había que prestar atención a mi cintura. Adoraba comer. Todo fue a más cuando, a una manzana de mi casa, abrieron una nueva hamburguesería. Como buen vecino decidí ir a probar qué tal eran tanto las comidas como los dueños y el local. Debo decir que mi primera visita me sorprendió gratamente. Un local decorado como los años 50 estadounidenses. Todo impoluto. Olor a comida de la buena. Un servicio excelente y un trato servicial. Y muy humano. Y lo mejor, evidentemente, las hamburguesas. Cuando recuerdo la primera hamburguesa que probé del Burger and Desire, se me hace la boca agua. Agarré aquel pan mullido pero algo crujiente entre mis manos. Podía sentir todo el peso de los ingredientes y olerlos a medida que los acercaba a mi boca. Al morder, poco a poco se fundían los sabores. En la parte superior empezaba por el pan, siguiendo por el tomate fresco de Montserrat, la lechuga de cristal y finalmente llegaba a la carne hecha al punto exacto que parecía derretirse a la boca. En la parte inferior, en cambio, se empezaba igual por el pan, pero enseguida los matices de una salsa entre suave y agria se abrían paso hasta la cebolla roja, que se entremezclaba con un queso cheddar que era rematado por la carne. Así, las dos partes, superior e inferior, se fundían a cada bocado dando una explosión de sabor que era imposible ignorar. La hamburguesa estaba acompañada por patatas fritas al corte francés al punto de sal. Creo que si me hubieran grabado, hubiera salido en un programa televisivo debido a las caras que puse. Cuando me preguntaron cómo había encontrado la hamburguesa, dije que deliciosa y detalle mi percepción gustativa con todo detalle. Les debí caer en gracia, pues me trajeron otra hamburguesa igual y me dijeron que invitaba a la casa. Al ser un militar jubilado con pasión por la comida y sin nada más que hacer, aquel restaurante se convirtió en mi lugar de peregrinación semanal, ya que cada semana hacían una hamburguesa diferente que no repetían. En mi segunda visita, la hamburguesa desprendía un aroma especiado. Cuando la probé, mis papilas gustativas empezaron a bailar. Pude sentir la mezcla de una mayonesa de chimichurri con pico de gallo, aguacate y mostaza Dijon, jalapeños picados y queso Monterrey Jack. Todo suavizado por una carne de pollo marinada junto a una mezcla de repollo picado morado y blanco. La hamburguesa estaba acompañada por unas patatas fritas en forma de gajo con una salsa especiada y agridulce. Esta vez no tuvieron que regalarme ninguna hamburguesa. Pedí 2 más para mí solo, por lo que me regalaron 2 raciones de patatas. Estaba a punto de estallar. Pagué y me marché a casa, pues sí, al más dormir. Aquella digestión fue pesada, pero realmente placentera. En mi tercera visita prepararon una mesa especial para mí cerca de la cocina. Salió el cocinero para servirme, y la hamburguesa que me trajo era aún más espectacular que las anteriores. Se trataba de una hamburguesa de unos 300 gramos de ternera, con queso de rulo de cabra del bueno y cebolla tierna caramelizada dentro de 2 panes de hamburguesa rústicos pasados por la parrilla. La hamburguesa estaba emplatada rodeada por patatas cerilla que daban la imagen de un nido. Mientras degustaba la hamburguesa a cada bocado, se me acercaron la camarera y el cocinero, que se presentaron. Hice lo mismo. Me comentaron que querían cambiar el menú y hacer una hamburguesa diferente cada día, y que les gustaría que las probara yo antes para opinar. No tendría coste alguno ya que les encantaba verme disfrutar como lo hacía. Evidentemente acepté con mucha ilusión. Y cuando terminé la hamburguesa, me quedé un rato en el restaurante hablando a ratos con ambos. Por lo que entendí, habían pasado por varias ciudades abriendo restaurantes de esta índole, que luego traspasaban y se mudaban a otra ciudad para realizar lo mismo. No les gustaba mucho estar en el mismo lugar demasiado tiempo. Los siguientes días los pasé yendo a ver a mis nuevos amigos y probando las nuevas hamburguesas. Me hacían venir horas antes de la hora de apertura para cerciorarse que la hamburguesa cumplía las expectativas de alguien tan goloso como yo.
pues si tenían mi aprobación, la ponían en el menú al día siguiente. Como pasé largas horas con ellos, empezamos a hablar de nuestra vida y a conocernos. A veces decían cosas sin sentido, como si hubieran vivido una larga vida cuando no aparentaban ni 40 años. Entendí que me debían estar gastando una broma. Pasaron 2 semanas hasta que conocí al dueño del restaurante, que se mostró contento de conocer a alguien como yo y halagó mi capacidad de disfrute gastronómico. Me comentó que estaba invitado a cenar con ellos en día de descanso para probar una hamburguesa muy especial, invitación que gratamente acepté. Llegó el día acordado y me presenté a la puerta trasera del restaurante, donde me estaba esperando la camarera. Entré junto a ella y me senté en la mesa junto al cocinero, el dueño y ella. En la mesa había 4 hamburguesas con patatas. Las patatas no tenían nada del otro mundo, pero el aspecto de la hamburguesa era de lo más extraño. Entre el pan normal de la hamburguesa podía verse que la carne era púrpura y emitía un olor algo extraño. El queso era de un azul brillante, las verduras eran rojas, la salsa era de un verde fosforescente y había una especie de masa grisácea que no supe qué era. A pesar del olor extraño, algo en mí se sentía atraído por dicha hamburguesa. Los otros 3 comensales me miraron, esperando que la probara. Cuando vieron que no empezaba, ellos empezaron a comer las suyas. Para no ofenderles, yo hice lo mismo. Cuando di el primer mordisco, me mareé. A pesar de la normalidad del pan, mi parte inferior rasgó aquella carne que tenía una mezcla de sabor de carne de pollo y cordero a la vez, mientras la superior había encontrado una textura parecida a una mayonesa más espesa y viciosa. Las verduras y el queso eran tremendamente adictivos y la salsa daba un toque espectacular. A cada bocado que daba y más se mezclaban los sabores, más deseaba comer aquella hamburguesa. Nunca había tenido experiencia con las drogas, pero imaginé que debía ser algo semejante a esto, pues solo quería comer más de ello. Me la terminé sin reparo y felicité al cocinero, que se quedó anonadado por mi velocidad de ingesta y deglución. El dueño me preguntó discretamente si me había gustado, a lo que respondí que sí, que era la mejor hamburguesa que había comido en mi vida. La camarera entonces preguntó si no había encontrado nada raro o si no me daba repelús el aspecto, a lo que respondí que lo importante era el sabor y aquello era divino. Los 3 se rieron e incluso el cocinero me dio unas palmadas en la espalda. Acto seguido, el dueño del restaurante se levantó y se acercó a mí. Me contó que aquella hamburguesa era el secreto de su aspecto, pues tenían más de 100 años, aunque no aparentaban ni 40. No lo tomé en serio y pregunté si podía comer otra, lo que hizo que el cocinero se riera y se fuera a la cocina a preparar otra, encantado de verme disfrutar tanto. El dueño me pidió que me levantara para enseñarme de dónde venían aquellos ingredientes. Obedecí y fuimos a la trastienda, donde me mostró una caja cubierta por una sábana. Cuando levantó la sábana, pude ver que se trataba de una jaula. Dentro de ella había un ser que podría definirse como la mezcla de un bebé elefante con un calamar, que no dejaba de excretar diferentes efluvios por varios de sus orificios. El dueño se acercó con un cuchillo y cortó un poco de la oreja de aquel ser extraño, que no mostró dolor. Al cabo de pocos segundos, la parte de oreja cercenada le volvió a crecer. Eso me hizo pensar que lo que había comido provenía casi en su totalidad de este ser extraño. Una duda me carcomía. ¿Y las verduras? Trasladé mi pregunta al dueño, que me mostró un pequeño invernadero automatizado que era regado por los efluvios de dicho ser. Todas las verduras crecían con aquel color rojo. Mi anfitrión me preguntó entonces si sentía asco, miedo o repulsión, a lo que respondí que sinceramente me traía sin cuidado, que solo quería disfrutar de la comida y eso hice. Aquel comentario le hizo gracia al dueño, que enseguida me abrazó y me preguntó si quería unirme a ellos en sus viajes. Lo único que me pedía es que trabajara con ellos en las hamburgueserías que abrieran. Efectivamente, mi respuesta fue afirmativa. El pendrive.
Estaba estudiando en la universidad cuando me di cuenta que en la mesa de al lado alguien se había dejado un pendrive de 256 GB. No podía permitir que cayera en malas manos tal joya. Así que me acerqué cuidadosamente y vigilando que nadie me viera, me lo metí en el bolsillo del pantalón. Al terminar las clases, fui a mi habitación en la residencia estudiantil. Conecté el pendrive a mi ordenador esperando encontrar alguna cosa interesante. En un pendrive de 256 GB caben muchísimas cosas. El sistema Windows me indicó que el pendrive estaba dañado, así que corrí un diagnóstico según me recomendó, y acto seguido pude abrirlo. Cuando miré los contenidos, se me heló la sangre. Eran todo fotografías de asesinatos y muertes violentas. Era lo más gore que había visto en mi vida. Tuve que coger la papelera para vomitar. Desenchufé el pendrive, lo rompí, lo troceé como pude y lo tiré a la papelera que contenía mi vómito. Recogí la bolsa y la tiré al contenedor de basura fuera de la residencia. Aquellas escenas me dejaron tan mal cuerpo que decidí estirarme en la cama y ponerme a dormir. Por la noche me despertó un ruido. Busqué el origen y vi que mi ordenador se había encendido y estaba el explorador de Internet cambiando de página de forma aleatoria. Lo apagué y volví a la cama. Al día siguiente amanecí y el ordenador volvía a estar encendido. Esta vez había varios de mis trabajos universitarios abiertos. Pensé que debía ser un virus, así que lo llevé a un amigo informático para que lo revisara, pero tras horas no encontró nada raro y me lo devolvió. Acabé pensando que debía ser cosa de mi imaginación, así que dejé el ordenador en mi habitación y fui a clase. La jornada transcurrió educativamente aburrida, como era de esperar, y al terminar volví a la residencia para descansar. Cuando entré en la habitación, el ordenador estaba encendido y había un mensaje que ocupaba todo el escritorio. Lanza la basura por la ventana y haz una fotografía que yo pueda ver. Evidentemente aquello debía ser una broma pesada, por lo que decidí hacer caso omiso y me fui con unos amigos al pueblo más cercano en coche para salir de fiesta. La noche la empezamos bebiendo en un bar donde ponían una mezcla de cerveza rubia y negra que daba un toque fuerte y suave a la vez. Pedimos también varias raciones de patatas bravas, caseras, con la famosa salsa secreta de dicho bar. Tras varias rondas, fuimos a la discoteca del pueblo, donde nos perdimos entre alcohol, bailoteo y rituales de cortejo frustrados. Miré el reloj y ya eran las 5 de la madrugada, por lo que avisé a mis compañeros para que volviéramos y nos fuéramos a dormir. Me tacharon de aguafiestas, pero como teníamos clase, me hicieron caso. Llegué a la residencia y entré en mi habitación. Cuando fijé mi vista en el ordenador, había otro mensaje y una fotografía en el escritorio. Primer aviso. La fotografía que había debajo del mensaje era la de un menor siendo violado por alguien. Me fijé y ese alguien era yo. Claramente la imagen había sido manipulada, pues yo nunca realizaría tal crimen. Pero estaba tan bien hecho que si dicha imagen cayera en malas manos, yo terminaría en la cárcel. Al cabo de pocos segundos, el mensaje cambió. Lanza la basura por la ventana y haz una fotografía que yo pueda ver. Borracho, confundido y asustado, agarré el cubo de basura y lo vacié por la ventana. Con el móvil hice una fotografía que luego envié por Bluetooth al ordenador. Apareció otro mensaje. Gracias. Ahora conecta un pendrive. Hice caso y conecté un pendrive en el ordenador y la imagen que envié por Bluetooth apareció en la carpeta raíz del pendrive. El ordenador se apagó de repente y yo decidí irme a dormir y hacer como que aquello no había sucedido. Seguro que todo había sido cosa de la borrachera. Un dolor de cabeza horrible me hizo despertar, tenía náuseas y ganas de vomitar. Fui al baño y me despertó un pitido emitido por el ordenador. Apareció un nuevo mensaje. Vomita en una bolsa y tírasela al primero que pase. Haz una fotografía que yo pueda ver. Tenía tal dolor de cabeza y tantos problemas por pensar con claridad que simplemente obedecí. A pesar de las quejas de la víctima y de una queja que me llevaría por mi actitud, cumplí la petición y tras enviar la fotografía por Bluetooth, esta apareció en el pendrive que conecté.
Apareció otro mensaje en el escritorio. Gracias. Acto seguido, el ordenador se apagó solo. Al cabo de pocos minutos resonó por toda la habitación el repiquetear de la puerta. Alguien estaba reclamando mi atención. Me moví con dificultad por el dolor de cabeza hasta la puerta y la abrí. Allí estaba la víctima de mi vómito, con reconocible y comprensible cara de enfado, que me propinó un puñetazo en la nariz que me hizo sangrar. Caí al suelo y recibí un escupitajo en mi cara como propina. Cuando conseguí cortar la hemorragia nasal y adecentarme, fui a clase. La jornada se hizo dura debido a mi resaca, pero terminó sin más contratiempos que una queja por escrito por parte de la residencia de estudiantes. No me encontraba bien, así que decidí pasar el resto del día en cama. Como no podía ser de otra manera, un pitido emitido por el ordenador interrumpió mi descanso. Otro mensaje en el ordenador apareció. Consigue un cuchillo, una toalla, un palo y un mechero. Haz una fotografía que yo pueda ver. No estaba en condiciones de pensar ni discutir con un ordenador que me podía llevar a la cárcel, por lo que fui a reunir los materiales y, como en los anteriores casos, envié la fotografía al ordenador. Apareció un nuevo mensaje. Córtate el dedo meñique. Haz una fotografía que yo pueda ver. Eso ya era demasiado. ¿Merecía la pena evitar la cárcel? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Quién estaba detrás de esta broma pesada? Escribí en el ordenador debajo del mensaje. No. En pocos segundos apareció un nuevo mensaje. Segundo aviso. Se generaron varias fotografías peores que las del primer aviso. Se abrió el programa de correo y se adjuntaron dichas imágenes. Visto que la amenaza iba en serio, cogí el palo y me lo metí en la boca apretándolo con fuerza entre mis dientes. Con el cuchillo me cercené el meñique y luego cautericé la herida con el mechero. El dolor era insoportable y me puse a llorar. Hice una fotografía de mi mano y del meñique fuera de mi cuerpo. La envié al ordenador de igual manera que las anteriores. Apareció un mensaje. Gracias. El ordenador se apagó de repente y yo fui corriendo a la enfermería con el dedo meñique en la toalla. Al poco de llegar me desmayé al no soportar más el dolor. Cuando desperté estaba en el hospital del pueblo. No sentía mi mano y cuando la miré, vi que me habían cosido el dedo. Estaba vendado y una vía salía de él, pero podía deducir por la dificultad en moverlo que no estaba en su mejor momento y que el aspecto debía ser horrendo. Al poco de despertar, una enfermera vino para hacer unas curas. Me preguntó qué había sucedido y le dije que tuve un pequeño accidente en el campus. Debió notar que mentía, pues al cabo de poco acudió un psiquiatra que me estuvo interrogando. Tuve que seguir mintiendo para que me dejaran ir. Tampoco me iba a creer nadie sobre lo que estaba sucediendo con el ordenador. Tras 2 días en observación, pude irme del hospital. Se me pautó medicación para el dedo injertado y se me recomendó que fuera a un fisioterapeuta para recuperar la movilidad del dedo. Cuando volví a la residencia y a mi habitación, era de noche. Allí estaba el maldito ordenador. Estaba encendido y había un mensaje en el escritorio. Mata a un vecino y haz una foto que yo pueda ver. Yo ya no podía más. Cogí el ordenador y lo tiré por la ventana. Pude ver desde mi ventana cómo se rompía en 1000 pedazos y el pendrive salía despedido. Al cabo de un rato sonó mi móvil cuando miré la pantalla. Había un mensaje como los de emergencias gubernamentales. Mata a un vecino y haz una foto que yo pueda ver. ¿Cómo podía ser? La situación me superaba. Debajo del mensaje había 2 opciones. Sí, no. Presioné en el no y apareció un nuevo mensaje. Tercer aviso, informando a la policía de delitos. Salí corriendo de la habitación, desesperado. Creí estar volviéndome loco. Corrí hasta la puerta de la residencia y vi debajo de mi ventana el ordenador hecho añicos. Una joven que pasaba por la zona recogió algo del suelo. Deduje que se trataba del pendrive, por lo que fui detrás de ella gritando que no cogiera ese artefacto demoníaco. La chica se asustó y llamó a la policía mientras yo intentaba explicarle, fuera de mí y a gritos, que aquel pendrive solo le daría que problemas. Al cabo de pocos segundos me encontraba en el suelo, reducido por los miembros de seguridad del campus.
Una profesora se acercó para calmar a la joven mientras yo gritaba sin cesar que el pendrive estaba maldito. Intenté zafarme de los miembros de seguridad del campus sin éxito, que esperaron a que llegara la policía. Cuando la policía llegó, me informaron que estaba detenido por varios delitos graves, pues habían recibido material gráfico que me incriminaba. Intenté explicarles que todo era culpa de un pendrive, que yo no había hecho nada. No me escucharon, pero toda la culpa era del pendrive. El reloj. Estaba encerrada en mi casa. Aquella casa había sido de la familia desde hacía 5 generaciones. Mi estancia favorita era el salón, donde un reloj del siglo XIX se erguía impasible y vigilante. Era de suficiente calidad como para haber sido requeridas solo 3 reparaciones desde que estaba en casa. Me senté en el sillón mientras pensaba cómo terminar con el encierro en mi propia casa. Cuando me di cuenta, el reloj dio las 12. Ya no sabía qué hacer. El tedio me sobrepasaba y necesitaba tomar el aire. Fui a la cocina, intenté abrir la puerta que daba al jardín, pero esta no se abría. Probé con las ventanas y sucedía lo mismo. Fui estancia por estancia intentando abrir ventanas. Subí al piso de arriba y lo mismo sucedía. Finalmente fui a la entrada de la casa para abrir la puerta, pero esta no lo permitía. Empecé a sentir claustrofobia, miedo, impotencia. No conseguía abrir ninguna de las ventanas ni puertas. Me era imposible salir al exterior. El reloj dio las 12. Decidí rendirme e ir de nuevo al sillón a reposar un poco la cabeza. La televisión no funcionaba. Internet no funcionaba. El ordenador no funcionaba. El teléfono no funcionaba. El ordenador no funcionaba. ¿Acaso nada funcionaba en casa? Me sentía como un animal atrapado en una lujosa jaula de la que no podía salir y desde donde lo único que podía hacer era soñar con el exterior. A más vueltas le daba menos sentido le encontraba a la situación. No tenía acceso al exterior, ni a información externa a la casa. Miré por la ventana y solo vi que una espesa niebla que solo me dejaba atisbar una pequeña parte del jardín. Me sentía sola, absolutamente sola. Volví a subir al piso de arriba y miré por las ventanas. La misma situación. Una densa niebla impedía ver más allá de una parte del jardín. El reloj dio las 12. Decidí irme a dormir. El agotamiento mental era tal que no tenía ganas de hacer nada. Soñé con cosas abstractas a las que no pude sonsacarle el sentido. Desperté al cabo de horas con un sudor frío. Fui a hacerme un café en la cafetera italiana y saqué unas pastas rellenas de mermelada para acompañar. Terminé el desayuno y fui a por la antigua máquina de escribir de mi padre para entretenerme, con la que estuve escribiendo poesía durante horas. Cuando me cansé, volví al sillón para estar cómoda. El reloj dio las 12. Un momento, el reloj solo daba las 12. Miré el reloj y vi que las manecillas estaban en las 12 exactas. A pesar de que la manecilla de los segundos se movía correctamente, las otras no se movían. Quizás se habría estropeado, pensé. Así que abrí el reloj, lo desmonté y miré que no hubiera algo raro que le impidiera funcionar bien, mas lo máximo que vi fue una telaraña que limpié. Las 12. Algo en mi cabeza hizo clic. ¿Por qué me resultaba tan importante esa hora? ¿Por qué a las 12? Mi cabeza empezó a dar vueltas. Me estaba olvidando de algo importante. Intenté recordar qué era. Intenté pensar en aquello que había olvidado, más solo conseguía marearme más. Volví a sentarme en el sillón, pensando, cavilando, dándole vueltas a aquella pieza de puzzle perdida que me hacía sentirme una loca. Cuando el reloj volvió a dar las 12 lo recordé. Llegué a casa, me preparé una infusión y me senté en el sillón para tomármela. De golpe sentí que me pesaba el pecho, sufrí una especie de indigestión horrible y caí al suelo. Lo siguiente que recuerdo es que todo estaba negro y que no podía moverme, hasta que pasado un tiempo estaba de nuevo sentada en el sillón. Miré hacia el sillón y a sus pies pude ver mi cuerpo. La taza de la infusión estaba a mi lado, con todo el contenido desparramado por la alfombra. ¿Había muerto? ¿Estaba muriendo? ¿Se había detenido el tiempo para mí?
Me acerqué a mi propio cuerpo intentando que reaccionara, pero lo atravesaba con mis manos. No había más explicación. Ya no formaba parte de ese mundo. Había muerto y por alguna extraña razón, el reloj daba siempre las 12 mientras que se me hacía imposible salir de la casa. Al recordar todo aquello, me vino una extraña sensación de paz. Sentía tranquilidad y tanto el miedo como la claustrofobia desaparecieron. Cuando sentí aquella paz, el reloj dejó de sonar, las manecillas se detuvieron y la puerta de casa se abrió. Por aquella puerta entraba una luz cálida y preciosa que daba aún más paz. Creo que simplemente tenía que asumir mi muerte. La pastilla. Llevaba meses con problemas para dormir. A pesar de todos mis intentos y de acudir a especialistas de toda índole, el problema proseguía. Un día, un conocido me habló de una droga que podía ser la solución. Siempre había sido reticente con las drogas, pero visto mi actual estado de salud, en que el malestar, los dolores y la enfermedad se retroalimentaban con la falta de sueño, decidí probarlo. La primera vez que tomé la pastilla, me sumí en un profundo sueño del que no recordaba nada y amanecí totalmente recuperada. En 3 días estaba como nueva. Si hubiera descubierto esa droga antes, seguramente ahora estaría trabajando como antes sin más problemas. El cuarto día de tomar dicha pastilla, empecé a ver cosas, formas abstractas, flotantes que iban de un lugar a otro. A veces sentía el roce de cosas que no existían o que no estaban, mientras otras veces sentía las corrientes de aire que movían. Empecé a preocuparme cuando veía aquellas cosas las 24 horas, por lo que decidí acudir a un especialista. Hablé con él y le expliqué lo de la droga. Me pidió que le entregara una de las pastillas para su estudio, pues no sabía qué droga podía ser que provocara alucinaciones de aquella índole. Me dio cita para la semana que viene y acordamos que, en previsión de un potencial inicio de psicosis, tomaría antipsicóticos suaves para ver si aquello acababa. Los siguientes días, y a pesar de tomar los antipsicóticos, las visiones de aquellos seres y cosas persistía. Además, la falta de la droga me volvió a provocar un insomnio horrible. Esperé pacientemente para ir a ver al especialista y pasé los días como pude. Mi siguiente visita al especialista fue muy extraña. Aquel especialista sosegado y calmado era ahora alguien nervioso. Me comentó que aquello que veía en realidad eran seres en otros niveles de existencia y estaba encantado con la droga. Me recomendó dejar los antipsicóticos y disfrutar de la experiencia. Él la tomaba para poder comunicarse con aquellos seres e incluso disfrutar de la experiencia de experimentar otras dimensiones. Como era de esperar, lo tomé por loco y dejé de ir al especialista. Dejé de tomar los antipsicóticos e intenté volver a mi vida normal. No tardé mucho en caer de nuevo en una espiral de molestias y dolor, de insomnio y molestias de índole mental, por lo que volví a tomar la droga. La tasa de tolerancia que había desarrollado me hacía requerir más cantidad para poder dormir, mientras se acrecentaban las visiones y sensaciones. Llegó un punto en que mi mente parecía liberarse de cualquier atadura y mis sentidos afinaban a un punto en que el más mínimo roce se sentía como un agarre fuerte, pero nada molesto. Aquellas cosas que veía poco a poco fueron cobrando definición y me di cuenta que la mayoría eran como amebas y medusas sin más objetivo que existir. Se movían buscando alimento flotando en el aire. A medida que pasaba el tiempo, veía más seres extraños hasta el punto que un día pude ver claramente a un ser humanoide que se quedó tan sorprendido de verme como yo de verlo a él. Nos pasamos días intentando comunicarnos mediante señas, e incluso buscábamos maneras de enseñarnos nuestros respectivos lenguajes escritos para facilitar la comunicación. Si esto eran alucinaciones, eran las mejores y más realistas desde mis tiempos universitarios con el LSD. Cada día estaba más eufórica y tenía menos necesidad de comer. Las pausas nocturnas para dormir eran maravillosas e incluso soñaba que pasaba ratos maravillosos con aquel ser humanoide. No pasó mucho tiempo hasta que la realidad, real, se me hizo aburrida, e incluso lo que me rodeaba me parecía gris e insípido.
Solo quería seguir disfrutando de aquellas experiencias nuevas bajo el influjo de la droga. Un día mirándome en el espejo me di cuenta que mi aspecto era más propio al del ser humanoide que al mío propio. Estaba desgastada y delgada, se me veía enferma y débil. Cuando me di cuenta, mi mayor anhelo era dormir. Y podía hacerlo unas 14 horas al día. Mi vida ahora se centraba en dormir casi todo el día, viviendo experiencias fuera de la normalidad, experimentando la realidad como si fuera un hipercubo o tesseracto cuatridimensional, dejando de lado la tridimensionalidad solo para mantener con vida mi cuerpo. Poco a poco aprendí a manejarme en un ambiente que no era explicable en un entorno tridimensional y decidí no despertar jamás. El café, amarga droga matutina que mantiene despierto a 3/4 partes de Occidente. ¿Qué haría yo sin ti? 20. Al fin y al cabo, eres una infusión, pero combinas con tantas cosas. Adoro tu aroma y tu sabor. Me dejas tener días repletos de energía y productividad. ¿Sabes qué? Descubrí que mezclarte con cacao puro y un poco de chile en la cafetera italiana me daba muchísima energía. Nadie se hubiera esperado que mi amor por ti hiciera que montara una cafetería. Nadie hubiera creído que podría tener tanto éxito y mis mezclas se harían famosas allá donde se hablara de mi cafetería. ¿Los cafés más vendidos? El Santos de Brasil, un café suave, con cuerpo y con el punto justo de amargura y acidez. El Excelso de Medellín, con mucho cuerpo y una acidez reducida. El Tapuza de Costa Rica, suave y de ligera acidez. El Mocha de Etiopía, con un sabor rancio pero agradable. El Jamaican Blue Mountain, el más puro y caro de la colección, con mucho cuerpo, sabor, aroma y ligera acidez. El Java Menado, de sabor ahumado y ligeramente achocolatado. El Kenia, de rico aroma, sabor fuerte y elevada acidez. El Mysore, que recuerda al vino por su cuerpo y sabor. El Nicaragua, de nula acidez y perfecto para mezclas. El Sumatra, con un sabor fuerte y poco ácido, y para terminar el Tanzanian Kilimanjaro, con un gusto muy diferente y equilibrado. Todo cafetero es bienvenido a mi local, y me aseguro de que salga satisfecho y a ser posible sin ninguna taquicardia. Para los neófitos siempre queda la opción de preguntarles cómo les gusta el café, y así se lo seleccionamos. Fuerte o suave, ácido o no, amargo o no, mezclado o no, ahumado o no. Las posibilidades son infinitas y las maneras de prepararlo también. Ahora se ha puesto de moda el estilo de hacer café japonés, donde hacer una cafetera se convierte en un largo ritual que deja un increíble sabor en la taza y en el paladar. A pesar de ser cafetería, abrimos hasta tarde, pues aguante tenemos bastante. Más aún hay clientes que vienen a degustar las mezclas nocturnas que hacemos. Sí, incluso vienen personas muy interesantes que profesan extraños cultos. Son los mejores clientes, los que más propina dejan y sobre todo los más gourmet. Antes de que usted viniera, sin ir más lejos, nos hicieron la petición de un café que fuera achocolatado y algo salado. El cliente quería el contraste perfecto en su paladar. Decidimos utilizar un chocolate suizo 100% junto a sal del Himalaya. Molimos ambos ingredientes hasta obtener un polvo fino, vigilando la temperatura del molido así como del ambiente para evitar mezclas inoportunas o el derretimiento del chocolate, y pasamos a preparar el café en una cafetera especial para estos casos. Si hubiera visto la cara del cliente, se hubiera sentido como una madre orgullosa de ver a su hijo comer algo nuevo y delicioso. En fin, disculpe todo lo que le he contado, pero quería ponerle en antecedentes para que viera hasta qué punto nos tomamos en serio las peticiones de nuestros clientes. Aunque me consta que viene usted de parte de ellos, ¿cierto? No se preocupe. Le puedo asegurar que tratamos muy bien a todo el mundo, incluso a los ingredientes. En su caso, tal como le habrán contado, nos interesa su sangre debido a su situación de diabético. Sí, sabemos de su enfermedad común como de lo que usted tiene que no es tan común. Nos consta que su sangre tiene un sabor muy especial y querríamos incorporarla a nuestras mezclas más sibaritas. Pase, pase.
Me encargaré personalmente de que no le falte nada mientras nos encargamos de extraer su sangre para los clientes especiales. La impresora 3D. Desde que aparecieron por primera vez, me enamoré de las impresoras 3D. Habían pasado tantas por mis manos que perdí la cuenta. Con el paso del tiempo, terminé dedicándome a ello a jornada completa como campo profesional y realizaba prototipos, prótesis, ecografías con relieve, inventos, moldes, figuras, escaneos en 3D. Hubo un día que no me pude estar y traje de Ezeusu una impresora 3D de comida, llamada la cornucopia. Aquella impresora se nutría de unos tubos con los que podía hacer unos platos deliciosos, incluida lasaña. Me acostumbré tanto a aquella impresora que perdí el gusto por la comida cocinada o de ir a restaurantes. Mi negocio florecía y mi barriga aumentaba a la par, hasta que un día noté un sabor extraño en el bistec que hice con la impresora. Cuando miré aquel bistec, vi que se movía. Me puse en contacto con el servicio técnico de la impresora y me mandaron otra. Puse las dos a trabajar en lo mismo por separado y mientras que en la mía salían formas extrañas, en la nueva todo parecía ir con normalidad. Los platos que salían de la mía parecían más un cuadro retorcido asqueroso, una versión abyecta de algo que debía ser bello y delicioso. Tenía una impresora al lado de la otra, y con el tiempo dejé de usar la vieja debido a que no me fiaba de las impresiones, menos si me las tenía que comer. Todo cambió un día que vi que unos zarcillos salían de la impresora vieja a través del extrusor e iban directamente a la placa de la nueva impresora. Eso no sería importante si no fuera que empezaron a imprimir por sí mismas. No sé si por estupidez o por curiosidad dejé que trabajaran. Ambas estaban imprimiendo cosas abyectas con la base orgánica de la comida que debían imprimir. No me quedó más remedio que volver a la antigua comida precocinada o ir a restaurantes, ya que la cocina no era lo mío. Al día siguiente me horroricé al ver que el suelo de la cocina estaba lleno de aquellas creaciones asquerosas. No pude evitar vomitar al verlas, pues se arrastraban y retorcían, se movían a los lados e iban perdiendo poco a poco su sustancia a cada movimiento. Aquello más que comida parecían partes cercenadas del cuerpo de un zombi sin más objetivo que moverse. Fue la visión más desagradable de mi vida. Me puse en contacto de nuevo con el servicio técnico, pero no obtuve respuesta. Buscando información supe que la empresa había quebrado por varias demandas de mal funcionamiento. Llegó un punto en que la cocina estaba inservible y tuve que tapiar la puerta. A pesar de cortar la luz de la cocina, aquellas máquinas infernales seguían funcionando. Por la noche, podían oírse ruidos extraños que provenían de la cocina. Incluso pude oír lo que parecían voces. Asustado, bajé a comprobar si no había sucedido algo, mas lo que encontré fue aún mucho peor. Un ser de aspecto humanoide, mal formado, que parecía más un leproso, se acercaba a mí mientras intentaba proferir palabras, pero solo jadeaba y aleatoriamente podía entenderse alguna letra. Estaba tan horrorizado que no sabía qué hacer. ¿Quizá aquel ser estaba vivo? ¿Cómo podía la comida estar viva? ¿Habría alguien capaz de comerse eso? Aquellas preguntas me atormentaron tanto que quedé paralizado. Lo último que vi fue aquel extraño ser aferrarse a mis piernas y fusionarlas a él, como si de plástico fundido se tratara